Faro en la noche. Me alegra mucho compartir con todos ustedes, queridos amigos del canal Cristovisión. Vamos a ver el mundo con los ojos de Jesús en esos temas que son polémicos, en esos temas que nos tocan a todos. Y hemos invitado a una persona muy especial, muy querida, con un amor muy grande a Jesucristo y también con un amor muy grande al país que ha servido y sirve aún en nuestro país, la senadora Vivian Morales. Senadora, me alegra mucho tenerla aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acompañándolo esta noche. Constitucionalista, abogada de altos quilates, o sea, no, el asunto no solo es altos quilates. Ese amor al derecho, ¿cómo fue? ¿Nació desde siempre? Sí, el amor a lo público. Desde muy jovencita, yo creo que un poco por la influencia de mi papá, que le gustaba mucho el tema de la política, entonces hizo que me gustara el tema de lo público y por eso me orienté por estudiar Derecho, sin haber querido nunca ser abogada litigante, no, me gustaba el tema público, el tema del derecho constitucional, administrativo, y sí, entré muy joven a la universidad, de 15 años. Ah, muy joven. Sí, señor, sí, entré de 15 años. Y desde muy joven también tenía un gran amor a nuestro Señor, un gran deseo de cuestionarse sobre estos temas, de servir desde esta línea. Eso siempre lo ha acompañado. Siempre, siempre, siempre he tenido un llamado, una búsqueda de Dios, de la trascendencia. Estudié en un colegio de monjas católicas, el Colegio Santo Ángel de la Guarda, y desde siempre, o sea, las hermanas nos pusieron en contacto con la Biblia. Recuerdo desde primaria, leíamos la Biblia, eso era lo que estudiábamos en religión, y siempre me sentí muy inclinada a buscar de Dios. No recuerdo un momento de mi vida en que no haya sido un motivo fundamental de todo lo que hago en relación con mi fe. Ahí, en estos medios públicos, toda la gente dice creer en Dios. Sí. y tiene yo creo en Dios, tengo mucha fe en Dios, ¿sabes? Pero sí, muy pocos de verdad pues se acercan, se han confrontado con la palabra de Dios, han confrontado su servicio público y han tratado de que ese servicio público tenga unas implicaciones profundas con su fe y su fe tenga unas implicaciones profundas con su servicio público. ¿Cómo logra usted empatar en esos ambientes tan complejos que le ha tocado la fiscalía, viceministerios, ahora ser senadora? ¿Cómo logra empatar esas dos realidades? Lo que pasa es que la realidad de la fe es la realidad de mi vida. O sea, donde yo me muevo, lo hago porque creo, porque tengo una convicción. Y entonces todo lo que tejo, mi familia o mi trabajo profesional o mi vinculación a la política, tiene como centro esa convicción. O sea, me muevo procurando que mi vida sea una prolongación o la expresión de lo que creo. Porque es que yo no puedo entender vivir una fe en una dimensión y la vida en otra. Si la fe es vital, pues la fe te tiene que tocar todo lo que, tu cosmovisión, ¿o no? Todo claro. Lo que vives, todo lo que sientes, todo ahí, tocado, con la fe como eje. En nuestro país y en el mundo entero se está viviendo como una gran aversión a todo lo que sea religioso. Sí. O sea, decir religioso, miren, no, esto dejémoslo más bien para su habitación de su casa, ya en lo privado, que usted se hable con su Dios, pero en el tema público, en el tema del país, ese tema no es muy sabroso. ¿Cómo logramos hoy, desde esa perspectiva que ya hoy nos impone el tema de la ley, de los derechos, de la Constitución, no marginar el hecho religioso en nuestra sociedad? Estos son tiempos difíciles en donde yo creo que también por el excesivo materialismo la sociedad ha tratado de desplazar todo lo que sea relacionado con la fe, pero sin embargo filósofos como Habermas, filósofo laico, ha reivindicado el papel de la fe. Dice, la fe y la religión es la que en estos tiempos puede darle un sentido más allá. A la vida, una respuesta de sentido a la vida. Entonces yo creo que lo primero es que también es culpa de nosotros mismos los creyentes, porque nos dejamos como
como arrinconar y vivimos fe un tanto vergonzante. Entonces vivimos la fe del domingo y no más, la del servicio religioso y no más, y no reivindicamos esa alegría de la vida de fe, la esperanza, la razón de nuestras luchas. Yo creo que en parte obedece a eso. Nos dejamos como sacar a gorrazos. Y yo pienso que hay que mostrar todas las posibilidades que la fe tiene, de esperanza, de acompañamiento, de entrega, de solidaridad. Pero es que a veces también nos quedamos con una fe que le tenía muy poco que mostrar al mundo, ¿no? Entonces el mundo como que se decepcionó de una fe que era solamente rito y que no era verdad, que no era realidad para mostrarle a la gente. Entonces yo creo que estamos en tiempos muy complejos en cuanto a la fe, y que nos obligan en estos momentos a ser muy valientes para vivir nuestra fe. Ya no son los tiempos de la tibieza. Aquí el que tiene la fe y que la confiesa y quiere vivir de acuerdo con ella tiene que tener una mayor valentía, ¿no? Es como enfrentarse hoy a unos grandes grupos económicos, unos grandes monopolios de comunicación que pareciera promueven muchos temas. Uno de ellos es el que usted se ha enfrentado de una manera muy admirable y muy apreciada, y es decir, vamos a hacer un gran referendo para que haya ciertas prohibiciones, ciertas limitaciones a las parejas del mismo sexo para que no adopten, o a las personas solteras. Sí, básicamente se trata de un referendo sobre un tema que es el de la familia. En la Constitución del 91 el tema había quedado muy claro. No es que no se hubiera discutido, se discutió, y sin embargo en la Constitución se decidió poner en la familia constituida por un hombre y una mujer como núcleo fundamental de la sociedad. Es un artículo que está ahí, que está escrito tal cual, pero que fue cambiado por la Corte Constitucional. La Corte fue dando interpretaciones a ese artículo hasta el punto que llegó y dijo, no, familia también puede haber familia, obviamente hay diferentes estructuras de la familia en la sociedad, pero reconocemos, entonces dijo, la monoparental, la familia homosexual, la conformada por 2 hombres, por 2 mujeres, y la sacó de la propia interpretación de la Corte y no de lo que la Constitución expresa tan contundente y claramente. Es que la Constitución que dice, la familia se constituye por la unión de un hombre y una mujer. Por favor, ¿usted qué interpretación le puede hacer a eso cuando es tan clara la redacción del artículo? Entonces, yo creo que todas las personas, a todos los seres humanos nos asisten los mismos derechos fundamentales. La dignidad humana es de todos, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad religiosa, de conciencia, de expresión, al trabajo. Pero en cuanto a la adopción, no es un derecho. Ese no es un derecho de los adultos. La adopción es una forma para proteger a un niño que ha perdido su familia. Y entonces la pregunta es, hasta el año pasado, la Corte había respetado, primero que fuera el Congreso el que señalara quién y cómo podía adoptar, porque es que aquí estamos hablando de un niño que está bajo la responsabilidad del Estado. No estamos hablando de las estructuras de familia. De acuerdo con la libertad de las personas, pues hay una cantidad de estructuras y de conformación de la familia. Estamos hablando del niño al que el Estado tiene que darle una familia. Entonces vamos a preguntar, ¿qué familia le da el Estado a ese niño? Él como responsable, porque es que ese niño no tiene más que ese Estado que tiene que responder por él. Y entonces viene la gran discusión, bueno, dicen algunos, bueno, pues ya la Corte dijo que podía tener familia conformada por 2 hombres o por 2 mujeres. Y ahí es donde empieza a hacer la pregunta. ¿Es el Estado responsable? ¿El Estado puede correr algún riesgo frente a este niño? Hay estudios de un lado, estudios de otro. Estudios que dicen, no hay ninguna diferencia en la crianza de un niño por parte de 2 hombres, o por parte de 2 mujeres, o por parte de un hombre y una mujer. Hay estudios que dicen, sí hay diferencia. Pueden tener estos niños de hogares homoparentales más estrés, ciertas dificultades o por lo menos diferencias en el desarrollo. Y frente a esta dificultad, porque hay digamos, estudios de un lado y de otro, ¿qué es lo aconsejable? La cautela. El Estado debe ser prudente. Y si es prudente, debe apostarle únicamente a lo que sí está claramente reconocido. Y lo que está claramente reconocido es que lo mejor para un niño es crecer bajo un rol paterno y un rol materno en un hogar conformado por un hombre y una mujer estable.
Entonces me dirán, ay, entonces todos los casos, usted está desconociendo los casos de tantas madres de cabeza de familia. No, exactamente considero que las mujeres cabeza de familia han hecho una labor heroica en nuestro país. El 40% de los hogares colombianos son mamás que han luchado por sacar sus hijos adelante. Pero es que ese tema no es el que estamos tocando aquí. Claro. Han querido generar confusión precisamente para tergiversar la razón de este referendo. Este referendo busca que para el niño que está en condición de vulnerabilidad, el niño que ya ha sufrido lo más difícil que ha sido perder su familia, el niño que ha perdido sus raíces, el Estado tenga que darle lo mejor, el Estado tenga que asegurarse de que ese niño vaya a recibir lo mejor, y en ese sentido sí es claro que lo mejor que se le puede dar a un niño es el entorno de un papá y una mamá. De este tema tan importante vamos a seguir conversando con la doctora Vivian Morales. Ya volvemos. Senadora Vivian, nota uno cada vez que la entrevistan en estos grandes medios comerciales que sí hay como una, no solo el cuestionamiento del periodista pues por saber sobre su referendo, sino que como uno decía, pero caramba, pareciera que todos apoyaran más bien estar a favor de que cómo es que no permite que las parejas gay tengan hijos, tengan adoptados niños. Sí, hay tantos muchachos que están, y las cifras las agrandan, tantos niños que necesitan una familia, que esto no es injusto. Ese es uno de los argumentos que más he escuchado que ha tenido que debatir. Es que hay que cambiar exactamente la mirada sobre el tema, porque la comunidad LGBT y las personas de orientación sexual, homosexual, se enfocan en sus derechos. Es que yo tengo derecho a la igualdad y mis derechos. Y poquísimo dicen, y el niño, es el niño el que tiene el derecho a la familia. Yo no tengo ni heterosexual ni homosexual, tengo el derecho al niño. El niño es el que tiene un derecho a la familia, protegido por la Constitución. Me dicen, ay, pero esto es cruel, tras de que no hay nadie para adoptar, entonces si los homosexuales los quieren adoptar a estos niños, ¿por qué usted no lo va, porque usted y su referendo pretenden impedirlo? Ahí hay una falacia. El hecho de... Hay que mirar las cifras. En los últimos 10 años ha habido 19.000 parejas heterosexuales, 19.000, que han pedido niños en adopción y apenas les han concedido 9.500. O sea, aproximadamente el 50% de las parejas heterosexuales no han recibido un niño en adopción. Hay más de 2.500 parejas heterosexuales en lista de espera. En lista de espera, esa es la verdad. Lo que ha sucedido es que también el Estado ha sido muy negligente en el tema de la adopción. Se demora, mientras un niño entra en el sistema de protección, que no entra de una vez para ser adoptado, sino que hay que seguir todo un trámite. Mientras el niño entra y luego lo declaran en adoptabilidad y lo dan efectivamente en adopción, pueden pasar entre 3 y 5 años. Uy, claro. Eso es muy injusto con el niño. Claro. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la Florida, un niño no puede estar institucionalizado más de un año. Es lo máximo que puede pasar un niño. El niño tiene que decidirle su situación en un año. Aquí duran 3 y 5 años porque el defensor de familia demora mientras hace los trámites, mientras busca la familia hasta el 6º grado de consanguinidad. Cuando toma la decisión muchas veces va ante el juez y entonces el juez demora otros 2 años con la decisión. Ese es el problema y eso es lo que ha hecho que los niños crezcan en las instituciones, que es lo más duro y lo más injusto y lo más, digamos, lo que debemos combatir en primer lugar es que un niño pase institucionalizado. Eso no puede ser para un niño. Pero eso no nos puede llevar a decir que entonces es porque no están las parejas homosexuales autorizadas para adoptar. No, la razón ha sido trámites burocráticos, una sentencia de la Corte Constitucional que hace buscar hasta el 6º grado de consanguinidad. Entonces llega un niño y tiene que buscarle hasta el primo en 3er grado de consanguinidad, hasta el primo segundo, hasta el primo tercero. Pero si le encuentran el primo tercero y el primo no quiere adoptarlo y no lo quiere... Entonces hasta ahí ya tendrían que declararlo en adoptabilidad. Pero caramba, imagínense ustedes, esos son problemas del funcionamiento, pero no significan esos problemas de funcionamiento. Entonces tenemos es por falta de familias, no es por falta de familias, que es lo que nos quieren vender. Entonces ustedes no quieren que los niños los adopten, que se queden allí. No queremos superar ese problema. Y el problema no es por falta de familias heterosexuales, es por todos estos trámites burocráticos. Porque entonces, ¿qué pasa?
todo niño menor, es decir, todo niño menor de 7 u 8 años es fácilmente adoptable. Empieza a haber dificultades cuando los niños se hacen grandecitos, o sea, ya de 10 años en adelante es un poco más difícil. También es difícil cuando los niños tienen 2 y 3 hermanitos, porque el grupo familiar no se puede romper. Entonces, que una pareja solicite un grupo de 3 niños es difícil, la situación económica, las dificultades. Y también es un poco difícil para niños que requieren alguna o que tienen alguna discapacidad. Esos son temas, y de eso actualmente hay unos 4.100 niños en esa situación de dificultad. Hay por lo menos 2.500 que son niños ya mayores de 15 años, en donde ya lo que hay que hacer es otro tipo de políticas, porque ya es más difícil encontrar un niño de 15 un niño años, que es muy difícil de adoptar, y hay que hacer otro tipo de políticas, conseguirle, por ejemplo, hogares amigos. Pero la actual directora del Bienestar Familiar sí ha empezado a hacer una campaña que ha logrado, duele un tanto, pero por el tema de los niños da alegría, porque son las familias extranjeras. Las familias extranjeras son las que sí aplican para los niños con estas situaciones difíciles. Se llevan niños de 2 y 3 con 3 hermanitos, se llevan niños mayores de 10 años, adoptan niños. En cambio, nosotros los colombianos somos un poco más egoístas en ese sentido y queremos siempre bebés, blanquitos, rosaditos y sanitos. Ah, caramba. Ese es un problema. Sí, dan ejemplo en eso las familias extranjeras. Otra de las cosas que hay en oposición al tema de su referendo es que las personas dicen, no, yo no soy gay, pero estoy soltero y soy profesional y le puedo dar a este muchacho todo lo que quiera porque tengo las condiciones. ¿Por qué no me van a dejar adoptar? Mire, padre, si estamos diciendo que lo mejor para el niño es tener un papá y una mamá, pues es un papá y una mamá. Aquí, a diferencia de lo que se ha tratado de decir, este referendo no discrimina a los homosexuales que por ser homosexuales o a los solteros, no. Lo que este referendo dice o pretende que se apruebe es que lo mejor para el niño es tener un padre y una madre. Y por lo tanto, si hay un soltero, le faltará uno de los dos referentes, o mamá o papá. Y si es una pareja homosexual, 2 personas del mismo sexo, hará también falta un referente de uno del otro sexo. Eso es lo que estamos diciendo. Pero le quiero contar, en los últimos 5 años, en Bienestar Familiar solo se han presentado 11 solteros a adoptar. 11. O sea que no entonces, es que sea tampoco... ahora fue cuando, por razón de esto, entonces se lanzó, ay, los solteros, que el viudo, el divorciado. Yo dije, ¿por qué no se les ocurrió antes de enviudar o de divorciarse adoptar un niño? El niño no puede ser el recurso para llenar un vacío o una aspiración emocional. Es legítimo, pero no, mirándolo en términos del niño, el niño lo que necesita realmente es una familia, y creo que es ese tipo de familia con un hombre y una mujer la que le puede brindar al niño las mejores condiciones de su desarrollo armónico e integral. No dudo que un soltero pueda criar a un hijo, no dudo que unas personas homosexuales les puedan dar cariño, pero si queremos darle lo mejor para el desarrollo armónico e integral al niño, lo mejor es el referente de papá y mamá. Para que se cumpla y que pueda decir la gente, bueno, esto del referendo ya va a llevar a que todos votemos y podamos decir esto, no estamos de acuerdo, ¿qué se tiene que hacer? Ay, yo le cuento, padre, que los ciudadanos en Colombia nos dicen que la democracia nos pertenece y que hay democracia participativa, y cuando tratamos de hacer una iniciativa ciudadana es tan difícil. Mire, lo primero, no es mi referendo. Ese referendo lo firmaron 2.300.000 colombianos. Mucha gente. Mucha gente. Imagínese usted lo que es 2.300.000 firmas. Claro. Colombianos de carne y hueso que lo firmaron, que acompañaron la propuesta. Luego, no es el de Vivian Morales, es el de 2.300.000 ciudadanos. Pero toca venir al Congreso, que es en lo que estamos con esas 2.300.000 firmas, para que el Congreso, a través de una ley, convoque, diga, apruebo que se haga un referendo. Como cualquier ley, tiene que pasar 4 debates. Comisión del Senado, plenaria del Senado, comisión de la Cámara y plenaria de la Cámara. Ya pasamos la comisión primera del Senado. Y se necesita además mayoría absoluta. Mejor dicho, a los ciudadanos... No es tan cierto entonces que podemos hacer que la iniciativa ciudadana, por favor, si usted
mire la diferencia. Cuando un senador llega allí puede tener 50.000 o 60.000 votos que lo llevaron y él puede presentar el proyecto de ley que le dé la gana, ya que hablamos de que como el presidente, la pregunta que le dé la gana, el proyecto de ley que quiera lo presenta un senador con 50 o 60.000 votos, con 2.300.000 firmas para presentar un proyecto de ley. ¿Me entiende? O sea, claro. Es muy difícil para los ciudadanos, pero estamos en ese empeño. Aquí nos da mucha fuerza saber que estamos respaldados por esa cantidad de firmas, por esa cantidad de ciudadanos católicos, cristianos, incluso personas que no son creyentes, claro, pero que creen que eso debe ser o que es lo mejor para los niños. Pero estamos hasta ahora entonces en la lucha ahora en el Congreso de la República y frente a una cantidad de medios que han dicho cualquier cantidad de mentiras que no se le iba a permitir a las madres cabeza de familia tener a sus hijos, que cuando unos padres morían, la tía, por ejemplo, que quedaba no podía adoptar al niño. Claro que puede. Es decir, han esparcido una cantidad de mentiras, de engaños, digo yo, para tergiversar el sentido de este proyecto. Y ahí es donde yo miro la importancia de este proyecto y de ese debate. Si se han empeñado con tanta saña, con tanta rabia en detenerlo, es porque porque realmente vale la pena dar esta pelea. Esta pelea que usted está dando la ha hecho con mucha altura. Eso es algo que hay que admirar y felicitar. La altura con la Constitución, con los argumentos muy serios y muy profesionales, y se ha debatido con senadores, senadoras también absolutamente, pues obviamente proclives y personas que son gay y que defienden a capa y espada el tema de su condición y de su propuesta, la debaten también con la sangre, pues. ¿Cómo ha sido ese compartir tan fuerte? Ha sido muy duro. Yo no soy una novata en la política, tengo más de 20 años en el mundo de la vida pública en Colombia, pero nunca me había enfrentado a una lucha tan feroz, tan infame, porque yo lo he hecho con argumentos, pero del otro lado me han respondido con ataques personales, de manera visceral, grosera, grotesca. No ha sido nada fácil este tránsito. Yo le digo, en mis oraciones le digo al Señor, mi vida siempre ha tenido muchos desafíos muy duros, pero este es el más difícil, el más duro. Y creo que todavía nos falta mucho por aprender de democracia. Además, porque se han empeñado es en decir que se está hablando de derechos fundamentales, que se está atacando a las minorías, porque en el fondo lo que yo creo que le tienen mucho miedo es a la democracia, porque saben que en democracia este referendo ganaría, porque el 80% de la gente está en desacuerdo con la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Eso lo sabemos, eso es cierto. Entonces por eso se quiere torpedear tan ferozmente para que no pase del Congreso, para que no vaya a la final a las urnas, porque lo que han preferido siempre es que vaya a la Corte Constitucional, en donde 5 o 6 magistrados que hacen mayoría nos han decidido nuestra sociedad, nuestros derechos, nos han robado la Constitución, nos la han cambiado, y los ciudadanos que tenemos un instrumento para decir un momentico, es que la Constitución nos pertenece a nosotros, a los ciudadanos, no quieren que lleguemos a la consulta ciudadana, porque es mejor tener la Corte, que tener la Constitución secuestrada en la Corte Constitucional y que sean solamente unos magistrados los que decidan por todo y no que nosotros decidamos por nuestros propios intereses. Este tema de la Corte Constitucional se ha constituido también en un tema complicado cuando es hablar del aborto, cuando es hablar de la eutanasia, cuando es hablar de la adopción. ¿Por qué la Corte Constitucional tiene esta fuerza en un concierto de la democracia donde hay más instituciones y donde debería ser fiel intérprete de la Constitución? Imagínense que cuando la Corte falla ya dice en nombre del pueblo, en nombre del pueblo. Y a mí me parece que la Corte está fallando es en nombre de una élite. La Corte le está rindiendo el tributo a una élite intelectual y académica en Colombia que se posiciona como progresista, que supuestamente defiende los derechos de las minorías y están olvidando que la democracia la constituye también la voz de las mayorías.
La democracia no es el régimen de las minorías por las minorías y para las minorías. La democracia es el gobierno de las mayorías con respeto de los derechos de las minorías. La Corte se ha convertido únicamente en vocero de las minorías, olvidando al pueblo, sustituyendo la Constitución, pero es que no solamente en este tema, padre, la Corte ha hecho unas lecturas de la Constitución en donde ha desplazado al Congreso de la República, en donde ha declarado inconstitucionales reformas que ha hecho el Congreso, diciendo que el Congreso no puede hacer reformas a la Constitución, ella solamente las puede hacer. Entonces, lo cierto es que en este tema, además del tema de la adopción, también hay un debate democrático. ¿Quién es la última palabra en una democracia? ¿Es la Corte o es el pueblo? Claro. Si hablamos de que hay una soberanía que radica en el pueblo, pues es en el pueblo, y eso es lo que estamos reivindicando. Si ustedes dicen es que la sociedad ha cambiado, es que usted no se da cuenta que la sociedad ha cambiado, pues dejemos que exprese ese cambio a través del voto. Si es cierto que la sociedad está ya de acuerdo con lo que la Corte Constitucional, pues déjenla que vote y entonces le dé la razón a la Corte. ¿Por qué tienen tanto miedo? Porque saben que la Corte ha impuesto unas lecturas contrarias a las de la mayoría del pueblo colombiano. Cuando pensamos en todos estos debates, siempre genera un gran cuestionamiento muchos de estos constitucionalistas, políticos, jueces, se formaron en ambientes cristianos, católicos o evangélicos, pero se formaron, provienen de familias donde se ha profesado el nombre de Jesús, tienen familias que se han casado por los sacramentos y demás. Yo diría, nos está faltando formar líderes mucho más vehementes, mucho más comprometidos en esas instancias, en esas élites de la sociedad. ¿Qué pasa en esa línea de un país que tiene un pueblo eminentemente cristiano con raíces creyentes? ¿Cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué el curubito, digamos, que debería representar también esa realidad, no lo hace, no lo es? O sea, fuerzas exógenas afectan la construcción de nuestro país, somos de fácil influencia del nuevo orden mundial. ¿Qué pasa que no hay esos líderes que uno esperaría? No hay unas 1000 Vivian Morales en esa política, en el Senado, en las alcaldías, en las gobernaciones, en las cortes. ¿Qué pasa? Yo creo que lo que nos ha pasado es que separamos un tanto la fe de nuestra acción en la sociedad, y que ahí, en esa brecha, se metió toda esta tendencia tan fuerte, que no es que sea laica, es contrarreligiosa. Si usted tiene algo de tinte religioso, fuera. Eso es motivo suficiente para descalificarlo. Es decir, hubo una entrevista que hizo una periodista muy reconocida y dijo, pero es que ese referendo de Vivian Morales es religioso. Le digo que yo usé argumentos jurídicos, uso argumentos jurídicos, lo pueden leer, ahí no tengo la invocación, obviamente. Y entonces alguien le dijo, pero yo he leído eso y no tiene ningún argumento religioso. Dijo, pero miren nomás de quién es. O sea, se descalificaba porque era de una cristiana. Yo no niego mi origen y mi condición cristiana, pero yo sé que cuando tengo que dar argumentos en la sociedad y argumentos en el Congreso, tengo que dar argumentos racionales, pero no me podrán decir, pues, que los 10 mandamientos son irracionales. No es fundamento de toda una civilización. El no matarás, el no robarás, el no serás desleal con tu compañero o tu compañera. Esos son principios que no pueden descalificarse porque dicen que son religiosos. Entonces estamos en una sociedad muy ignorante. A mí me parece muy ignorante cuando quieren sacar a gorrazos de la sociedad a la religión y al sentimiento religioso. Las culturas tienen que tener fundamentos religiosos, y esos fundamentos no pueden quedarse por allá relegados solamente a la casa de habitación y a la habitación y al refectorio, sino que deben permitir que esos principios también irriguen a la sociedad. Y yo sí creo que lo que nos pasó fue que durante mucho tiempo hicimos como una brecha, ¿no? Entonces la religión era el domingo y la vida se vivía de otra manera entre semana. Y yo creo que hay que retomar
el valor de la religión como una cosmovisión, como algo que te toca en la vida y en la sociedad y que tiene que trascender, y no solamente en la cosa del espacio del rito, sino en la vida real, en la vida de vivencia cotidiana. Cuando usted empezó con el tema del referendo, ¿pensó que 2.600.000, 2.300.000 personas iban a firmar eso? ¿En cuánto tiempo? ¿En 6 meses? En 6 meses, casi que en menos, porque es que a mí me tocó con una ley, la anterior ley de mecanismos de participación ciudadana, y tuvimos primero que recoger 240.000 firmas para inscribir el comité promotor y la propuesta. Cuando ya desacriminaron esas firmas, entonces nos dieron la vía libre para recoger. Había que recoger mínimo unas 2 millones de firmas, porque es que tenían que pasar 1.640.000. Y como desechan tantas firmas, no porque no sean reales, sino que, por ejemplo, ya su firma no coincidió con la de la cédula. A muchos viejitos, a mucha gente de edad ya no firma como firmó cuando tenía 18 años, claro. O porque no escribió muy claro el nombre, cosas así. Cuando comenzamos a trabajar parecía imposible. Es que recoger yo me imagino 2.300.000 personas, me las pongo en la mente y digo, Dios mío, ¿cómo fue posible lograr esto? Pero esto motivó a mucha gente, de verdad, muchos católicos nos enviaban 2, 3 formularios por correo, nos llegaban a la oficina con un formulario firmado. Mucha gente se comprometió en esto, y fue algo que pues, nos hizo sentir que teníamos que dar esa lucha, que teníamos que representar la voz silenciosa de toda esa gente y mucha más que dice un momentico, reflexionemos, escúchennos. Esa Constitución no es solo de la Corte Constitucional, esa Constitución es de todos los colombianos. Queremos defender una visión de familia y de niñez. Entonces, yo creo que es una lucha dura, pero vale la pena. Después de tanto servicio público, ¿le suena? Esto sí ya es una pregunta necia del padre Ramón. ¿Le suena algún día pensar en prestar un servicio en la presidencia de la República? Una mujer, nunca hemos tenido una mujer presidente. ¿No le suena? Ay, padre, en este momento yo solo con tener ese referendo por delante no tengo más nada en qué pensar, Dios mío. Me levanto día y noche leyendo sobre el referendo, defendiéndome de tantos ataques. En la vida he aprendido algo. Yo me preparo para la pelea que me pone Dios en el momento, y Él va mostrando paso a paso el camino. Esa es la verdad. En este momento, por lo menos me queda un año por delante luchando por este referendo, luchando de una manera como no me había imaginado que tenía que ser, tan dura la lucha. Bueno, ha sido muy interesante poder conversar con la senadora Vivian Morales sobre todo esto. Nos alegra mucho tenerla aquí, y también es un lindo signo poder conversar. Muchas veces no conversamos los católicos y los evangélicos porque entonces no nos gusta, o que me va a convertir o no me va a convertir. Hay que aprender a compartir un poquito más, ¿cierto? Mi experiencia con este referendo ha sido muy linda, porque hemos empezado a tener unos grupos católicos y cristianos alrededor de temas que nos unen. Durante mucho tiempo en Colombia nos mantuvimos desunidos, ¿cierto? Sí. El católico, el evangélico, y como que en lugar de pensar que teníamos tantas cosas por las cuales luchar en el país, nos dividimos. Hoy nos damos cuenta que nos une un fondo común, y que tenemos que unirnos en esa lucha. Fíjese las marchas. Sí, fue maravilloso. Fue maravilloso. Fue fenomenal. Fue fenomenal, y eran los católicos, y eran los pastores, y fue bellísimo. Y fue alrededor de una misma causa, porque nos convocaba la misma causa, el derecho a educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones. Entonces, esto me ha dado una gran felicidad, porque he reencontrado muchos amigos que quizás por cuestiones religiosas aparentemente estábamos un poco alejados. Hoy hemos restablecido e inaugurado en algunos casos un diálogo muy lindo
entre los católicos y los cristianos evangélicos. Claro que sí. Senadora, muchas gracias por estar con nosotros. El canal Cristovisión es su casa. Muchísimas gracias, Padre. Fue para mí un honor estar aquí. Gracias. Gracias a ustedes, queridos amigos. Temas muy importantes para conversar en familia y para ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.